Y un saludo para todos y cada uno de ustedes. Como habíamos planeado, quisiera yo en esta sesión, pues hablar sobre este documento que ya Fanny mencionaba. Es un documento muy importante, muy completo. Hacer una síntesis es muy difícil. No se imaginan ustedes lo que me costó a mí hacer una síntesis realmente, pues tomando las ideas, las propuestas más importantes del Santo Padre. Pero bueno, yo lo intenté y vamos a ver si les queda a ustedes un panorama por lo menos y un apetito para que ustedes lo lean, porque son ciento y pico de páginas. Entonces creo que realmente vale la pena que con esto tengan ustedes una idea del planteamiento del Santo Padre sobre diferentes situaciones que hoy está viviendo el mundo y que nos alienta entonces a tratar de vivir un mundo mejor. Yo voy a comenzar con la oración. El Papa termina esta encíclica con dos oraciones. Una oración que llama al Creador y otra oración ecuménica. Vamos a comenzar con la oración al Creador, que son oraciones pues muy bonitas porque como que sintetizan el contenido de esta gran encíclica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad. Infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra, para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Y a la Virgen de los Ángeles, pues que pidamos para que acompañe, que guíe en estos momentos a Costa Rica y todo lo que estamos viviendo. Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. San Rafael Arcángel, que hoy estamos celebrando San Rafael. San Rafael Arcángel, que fue el que guió el camino a Tobías y lo llevó pues hacia el bien, pues también que el Señor siga guiando hoy la iglesia a través de San Rafael y que nos guíe a todos nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, después entonces de esta oración, vamos a tratar entonces de sacar, de entresacar, porque es, como digo, muy difícil sacar todas las ideas fundamentales del Papa, porque realmente cada palabra que el Papa pone ahí es una palabra importante. Sin embargo, como digo, yo he intentado tratar de sacar los pensamientos más importantes que considero yo, ¿verdad?, que el Papa quiere darnos en esta encíclica. Esta encíclica tiene una introducción, 8 capítulos y luego pues una conclusión donde menciona ahí el documento que firmaron el Papa y el, el jefe de los islámicos en los países árabes el año pasado, en febrero del año pasado, y luego termina pues con estas oraciones que son muy bonitas. Entonces, esta encíclica, el título es Fratelli Tutti, que en italiano es Hermanos Todos. Es la tercera encíclica del Papa Francisco y que el tema fundamental es la fraternidad y la amistad social. Fratelli Tutti son palabras que San Francisco tomó, perdón, que el Papa Francisco tomó de San Francisco de Asís
cuando se dirigía a todos los hermanos y las hermanas para proponerles una forma de vida con sabor a evangelio. Esta frase es muy bonita, ¿verdad? San Francisco propuso a todos los hermanos, y en los hermanos, pues a todos los cristianos y a los hombres de buena voluntad, les propuso vivir una vida de fraternidad, de hermandad. Y por eso, para nosotros, esta frase es muy bonita, proponerles una forma de vida con sabor al evangelio, con sabor a evangelio. Nosotros todos tenemos que tener un sabor y un olor a evangelio. La encíclica fue firmada el 3 de octubre, ¿verdad?, del 2020, en este mes, al principio de este mes, sobre la tumba de San Francisco de Asís. Es decir, la inspiración del Papa ha sido siempre San Francisco de Asís, tanto en Laudato Si, la encíclica anterior, como en esta. ¿Qué nos dice en la introducción? El Santo Padre nos dice que su intención con esta encíclica no es resumir la doctrina sobre el amor fraterno, sino detenerse en su dimensión universal y en su apertura a todos. Se trata de una fraternidad abierta que permite reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde ha nacido o donde habite. Fratelli Tutti es una encíclica social y un aporte a la reflexión para que frente a diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar a otros, seamos capaces de reaccionar con un sueño de fraternidad y de amistad social que no se quede en las palabras. Habla aquí entonces el Papa de un sueño de fraternidad y de amistad social que se convierta en hechos. Reconociendo la dignidad de cada persona humana, como lo hemos visto a lo largo del curso Doctrina Social de la Iglesia, que el centro de todo y el centro de Cristo, la atención de Cristo fue la persona humana, podamos así hacer renacer entre todos los deseos mundiales el deseo de hermandad. Entre todos, he ahí un hermoso secreto, entre todos, he ahí un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos. Qué bonito es ese sueño del Papa que nos propone en la introducción. Si bien, dice el Papa, la escribí desde mis convicciones cristianas que me alientan y me nutren. He procurado hacerlo de tal manera que la reflexión se abra al diálogo con todas las personas de buena voluntad. Una encíclica que abraza a todos los seres humanos sin ninguna excepción. Y vamos a comenzar con el capítulo primero. Capítulo primero lo titula Las sombras de un mundo cerrado. Quiero decirles que para mí este capítulo primero, juntamente con el capítulo quinto, son los dos capítulos como los dos pilares de esta encíclica. Este primer capítulo que nos da un panorama de la situación que vive el mundo, y luego el capítulo quinto, como vamos a ver, es un capítulo donde orienta al mundo cómo tiene que cambiar una serie de situaciones sociales para una política verdadera,
pero comencemos con el primero, las sombras de un mundo cerrado. Los pasos que la humanidad había dado en las últimas décadas hacia diversas formas de integración parecen estar quedándose atrás con el regreso de conflictos anacrónicos que parecían superados y nacionalismos cerrados y agresivos. Pone como ejemplo de esto el sueño de una Europa unida y el anhelo de una integración latinoamericana. Sabemos nosotros que los grandes protagonistas de la Unión Europea después de la Guerra Mundial que destrozó toda Europa, quisieron unificar a Europa tan distinta, porque cada país en Europa tiene una cultura, tiene un idioma, sin embargo, se logró una Unión Europea que ya tiene bastantes años de experiencia, sin embargo, ahora pareciera como que se está resquebrajando, y eso es lo que el Papa ahorita lamenta. Lo mismo América Latina. América Latina hubo un momento en que con la OEA, con la Organización de Estados Americanos, se buscó una integración regional, pero parece que esto se ha perdido un poco o se ha debilitado. El Papa hace un resumen de las amenazas que hoy tiene el mundo. Y yo señalo algunas que me parecen que son las que más el Papa le preocupan. La pérdida de conciencia histórica. El Papa dice que el mundo ha perdido un poco la memoria histórica, tanto de los acontecimientos dolorosos, tristes que ha vivido en la historia en los siglos pasados, como también los elementos positivos que se han vivido. Entonces se ha perdido una conciencia histórica y él llega a decir que una sociedad sin conciencia histórica pues pierde ese sentido, porque la vida es continuidad. Continúa el Papa diciendo la desconfianza disfrazada de la pérdida de algunos valores. Por supuesto, encontramos nosotros aquí pérdida de valores como la familia, la vida y otros más, la solidaridad, todo esto. La polarización política. Hoy también hay una polarización política muy difícil que el Papa también le preocupa. La imposición de un modelo cultural único, que también hoy en el mundo hay tantas ideologías que quieren imponer a todas las naciones sin respetar la cultura y los valores de cada país. La cultura del descarte que afecta principalmente a los no nacidos y a los ancianos. Esto el Papa insiste mucho. Hoy vivimos en una cultura de descarte, de desecho, de aquello que no sirve, pues ya se echa como basura. Y habla pues entonces de los no nacidos, que es el aborto. Como también los ancianos, como que también que los ancianos pues ya son personas que ya mejor desecharlos, ¿verdad? Habla de la cultura, habla de la inequidad que favorece el crecimiento de la pobreza. El mundo es muy desigual, ciertamente. Eso no es necesario tampoco que nosotros lo demostremos. Las diversas formas de injusticia. Hay muchas formas de injusticia en el mundo actual. La esclavitud moderna. También habla de esclavitud moderna como la trata de personas, la trata también de niños para otras cosas. Bueno, tantas cosas que hay en el mundo que son tristes. Las guerras que hay en diferentes países, que de eso no se habla mucho, pero hay focos de guerras, que el Papa habla de que aunque no vivamos una guerra mundial, sin embargo, vivimos en guerras
zonales, en guerras por etapas, en guerras en pedazos. Eso después vamos a verlo un poquito más. Persecuciones por motivos raciales o religiosos, lo mismo. También, a pesar de que hoy se ha buscado una igualdad, un respeto, sin embargo, hay también corrientes antirracistas, como también persecuciones religiosas. Eso también se considera. Hay una globalización sin rumbo. La globalización es algo muy bonito, es un valor, pero también a veces no se sabe por dónde va. La pandemia, por supuesto, esta situación que vivimos todos y que el mundo vive, pues es una situación muy, muy delicada. La desinformación. Tenemos nosotros hoy una abundancia de información que más bien a veces como que nos cansa, pero al mismo tiempo hay tantas desinformaciones e informaciones falsas. La amenaza a los migrantes. El Papa le preocupa mucho a los migrantes, porque la migración se da en todo el mundo, todo el mundo. Y los pobres migrantes, como vamos a ver en el capítulo propio, es algo muy serio. Los derechos humanos no son iguales para todos, por supuesto, también. Los derechos humanos también son selectivos, para algunos, para otros no. La trata de personas, de mujeres, de niños, y otras formas de esclavitud son un problema mundial. Esto es, diríamos, así un panorama general de problemas y dificultades y amenazas hoy al mundo que el Papa nos presenta. Pero a pesar de estas sombras densas que no conviene ignorar, dice el Papa, busca dejar un mensaje de esperanza. Dios sigue derramando en la humanidad semillas de bien, dice el Papa, y recuerda al mismo tiempo la labor heroica del personal de salud y hospitalario durante la pandemia y los empleados de supermercados, cuidadores, transportistas, voluntarios, sacerdotes y religiosas que comprendieron que nadie se salva solo. Es decir, realmente hoy esta pandemia nos ha abierto un sentido profundo de solidaridad y creo que tenemos que aprovecharlo. Este es, diríamos, en general, el primer capítulo, un planteamiento. El Papa sigue una metodología que él, pues en América Latina se usa mucho, que es el ver, juzgar, actuar. En este capítulo el Papa nos da un ver la realidad. Ahora pasamos nosotros ahora a un segundo capítulo que es interesante. Lo llama un extraño en el camino. Un extraño en el camino. Se cita el capítulo 10, versículos 25 al 37 del Evangelio de Lucas, en donde se nos habla de la parábola del buen samaritano. Se trata de un icono iluminador, dice el Papa, capaz de poner de manifiesto la opción de fondo que necesitamos para reconstruir este mundo que nos duele. Creo que vale la pena entonces que leamos esta parábola para que veamos cómo le enfoca, porque yo no puedo repetir todo lo que el Papa se refiere a esta parábola porque es algo muy hermoso, es un capítulo muy bonito, pero veamos lo que nos dice Lucas y que el Papa trata de profundizar. Dice la parábola: un maestro de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas
y con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido bien, pero ahora practícalo y vivirás. El maestro de la ley, queriendo justificarse, le volvió a preguntar, ¿quién es mi prójimo? Jesús tomó la palabra y dijo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, quienes después de despojarlo de todo y herirlo, se fueron dejándolo por muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por el mismo camino, lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Luego hizo un levita que llegó al mismo lugar, dio un rodeo y pasó de largo. En cambio, un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre herido y al verlo se conmovió profundamente. Se acercó y le vendó sus heridas, curándolas con aceite y vino. Después lo cargó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un albergue y se quedó cuidándolo. A la mañana siguiente le dio al dueño del albergue 2 monedas de plata y le dijo, cuídalo, y si gastas de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se comportó como prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones? El maestro de la ley respondió, el que lo trató con misericordia. Entonces Jesús le dijo, tienes que ir y hacer lo mismo. Esta parábola es la que el Papa desarrolla y la aplica, no solamente a nosotros cristianos, sino al mundo entero. El Papa explica cómo desde el Antiguo Testamento hay un llamado de amar al extranjero. Y en el Nuevo Testamento resuena con fuerza el amor fraterno. Y por eso cita, la ley, toda la ley alcanza su plenitud en un solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién no ama a su hermano? ¿A quien no ve? Perdón, quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Esto está en Juan, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 20. Es decir, el Papa quiere demostrar aquí lo que significa el amor, lo que significa el buscar el bien de los demás. Este contexto ayuda a comprender el valor de la parábola del buen samaritano. Al amor no le importa si el hermano herido es de aquí o es de allá. No le importa, lo importante es un ser humano. Con sus gestos, el buen samaritano refleja que la existencia de cada uno de nosotros está ligada a los demás. La vida no es tiempo que pasa, sino tiempo de encuentro entre nosotros. Ante tanto dolor, ante tanta herida, la única salida es ser causa, ser como el buen samaritano. Tantas veces olvidamos que hemos sido hechos para la plenitud, que solo se alcanza en el amor. Esto son frases del Papa que son hermosísimas, realmente, hermosísimas. El Papa dice, porque es el amor que rompe las cadenas que nos aíslan y separan
tendiendo puentes. Ciertamente, el amor es el único que tiene puentes. Amor que nos permite construir una gran familia donde todos podamos sentirnos en casa. Es decir, el amor es el único que nos lleva a nosotros realmente a entendernos, a comprendernos, a ayudarnos en cualquier situación. Dice el Papa, amor que sabe de compasión o de dignidad. Hemos sido hechos para la plenitud que solo se alcanza en el amor. La plenitud del ser humano, dice el Papa, está en el amor. El Papa cita aquí a San Juan Crisóstomo, que llegó a expresar con mucha claridad este desafío que se plantea a los cristianos. La frase de San Juan Crisóstomo es muy fuerte, es una frase muy interesante que nosotros debemos asimilarla. Y dice así: ¿desean ustedes honrar el cuerpo de Cristo? No lo desprecies cuando lo contemplen desnudo, ni lo honren aquí en el templo con lienzos de seda. Si al salir lo abandonan en su frío y desnudez. Repito la frase porque es una frase muy, muy desafiante. ¿Desean honrar el cuerpo de Cristo? No lo desprecies cuando lo contemplen desnudo, ni lo honren aquí en el templo con lienzos de seda. Si al salir lo abandonan en su frío y desnudez. Esto ya los santos padres nos hablan de esto, dice el Papa. La parábola nos advierte entonces sobre ciertas actitudes de personas que solo se miran a sí mismos y no se hacen cargo de las exigencias ineludibles de la realidad humana. Es interesante esto, ¿verdad? Que la parábola nos dice cómo hay mucha gente que solamente se busca a sí misma, pero se olvida de los demás. La humanidad ha creído la humanidad ha crecido en distintos aspectos, pero dice el Papa, somos analfabetas en acompañar, cuidar y sostener a los más frágiles y débiles de nuestras sociedades desarrolladas. Sí, el mundo se ha desarrollado, pero ha olvidado todo lo que es esa solidaridad humana. Es importante, dice el Papa, que la catequesis y la predicación incluyan de modo más directo y claro el sentido social de la existencia, la dimensión fraterna de la espiritualidad, la convicción sobre la inalienable dignidad de cada persona y las motivaciones para amar y acoger a todos. Ciertamente enfrentamos cada día la opción de ser buenos samaritanos o indiferentes viajeros que pasan de largo. Si nosotros tenemos, dice el Papa, esos dos caminos. O nosotros no nos interesa el prójimo, sino pasamos de lejos de las dificultades, de las situaciones, de todo. O somos buenos samaritanos, que sí, ¿verdad? Nos encontramos y ayudamos al prójimo. Y ese es nuestro sentido de evangelio. Para los cristianos, las palabras de Jesús tienen también otra dimensión trascendente. Implican reconocer al mismo Cristo en cada hermano abandonado o excluido, que es lo que han hecho conmigo, lo han hecho también con mis hermanos, dice Jesús en el capítulo 25 de Mateo. Quien cree puede llegar a reconocer que Dios ama a cada ser humano con un amor infinito
y que con ello le confiere una dignidad infinita. Es decir, en la medida en que nosotros tratemos de amar al otro con el amor de Cristo, le estamos dando la dignidad más grande que se le puede dar al ser humano. Como digo, la parábola, el Papa explica cada uno de los detalles, cada uno de los personajes que tiene esa parábola. Pero eso hay que leerlo despacito, hay que disfrutarlo, saborearlo, y yo nada más he tratado pues de ver cómo el Papa trata de esta parábola de aplicarla al mundo. Pasamos al tercer capítulo, que lo titula Pensar y gestar un mundo abierto. Pensar y gestar un mundo abierto. El ser humano, dice el Papa, se desarrolla plenamente en la entrega sincera a los demás, pero no solo con nuestra familia o amigos, pues grupos cerrados y las parejas autorreferenciales que se constituyen en un nosotros contra todo el mundo suelen ser formas idealizadas de egoísmo y de mera autopreservación. Es decir, hoy hay la tendencia de que nosotros nos ensimismamos, nos reducimos a grupitos, pero abandonamos a otros grupos, que es lo que el Papa va a desarrollar en este capítulo. Todos los creyentes necesitamos reconocer esto. Lo primero es el amor. Lo que nunca debe estar en riesgo es el amor. El mayor peligro es no amar. Esta frase es interesante. El mayor peligro es no amar. El amor que se extiende más allá de las fronteras tiene en su base lo que llamamos amistad social en cada ciudad o en cada país. Cuando es genuina esta amistad social dentro de una sociedad, es una condición de posibilidad de una verdadera apertura universal. El amor, dice el Papa, nos pone finalmente en tensión hacia la comunión universal. Es decir, el amor cristiano y el amor humano, diríamos así, se abre a una dimensión universal. No es algo para retenerlo en nosotros de una manera egoísta. Nadie madura ni alcanza su plenitud aislándose. El amor reclama una creciente apertura. Por eso Jesús nos decía, todos ustedes son hermanos. Todos ustedes son hermanos, dice el Papa, que nos decía Jesús. El Santo Padre hace un llamado para promover el bien para nosotros mismos y para toda la humanidad, y reivindica el valor de la solidaridad y la importancia de reconocer la dignidad humana, sin importar si nacieron ricos o pobres, o en uno u otro país. Todos nosotros tenemos que buscar el bien común, sin importarnos de dónde ni de qué situación social. Si se acepta el gran principio de los derechos que brotan del solo hecho de poseer la inalienable dignidad humana, es posible aceptar el desafío de soñar y pensar en otra humanidad. Es posible anhelar un planeta que asegure tierra, techo y trabajo para todos. Veamos estas tres palabras. Palabras que son esenciales en la vida de cualquier ser humano. Es posible, si tenemos ese sentido de lo que significa el ser humano, con toda su dignidad, anhelar un planeta que tenga tierra,
techo y trabajo. Yo le llamaría las 3 T's que el Papa aquí nos menciona. Tierra, techo y trabajo. No olvidemos esas 3. Y todos nosotros anhelamos eso. Todo ser humano tiene derecho a esto. A una tierrita, a un techo y, por supuesto, a un trabajo para todos. Este es el mundo que tenemos que construir. Un mundo abierto, un mundo solidario, que el Papa nos dice. Pasamos ahora al capítulo 4. Lo titula el Papa Un corazón abierto al mundo entero. Un corazón abierto al mundo entero. Este capítulo, el Papa se centra en el problema migratorio. El problema migratorio ha sido uno de los temas fundamentales que el Papa ha tratado de desarrollar desde el principio de su pontificado. Y siempre lo mantiene, porque él ha considerado que el problema de la migración en el mundo es uno de los problemas más graves que tenemos y que no se le ha dado la importancia que amerita. Y el Papa se ha constituido como el garante, como el protagonista, el defensor de todos estos migrantes que hoy llegan a todos los países. Y nosotros tenemos la experiencia. Costa Rica es un pueblo de migración. Y creo que tenemos que tomar conciencia en ese sentido de lo que significa para nosotros y para el mundo este fenómeno de la migración para el ser humano. Es verdad, asegura el Papa, que lo ideal es que todas las personas encuentren en sus países de origen la posibilidad efectiva de vivir y de crecer con dignidad. Pero mientras no haya serios avances en esta línea, nos corresponde respetar el derecho de todo ser humano de encontrar un lugar donde pueda no solamente satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, sino también realizarse integralmente como persona. Aquí están estos elementos que recalco, 3 aspectos importantes que el Papa recalca. Respetar el derecho de todo ser humano de encontrar un lugar donde pueda satisfacer primero sus necesidades básicas, las necesidades de sus familias y también realizarse integralmente como persona. Yo creo que eso es lo que nosotros anhelamos. Y si lo anhelamos para nosotros, anhelemos también para los demás. Los esfuerzos, dice el Papa, ante los migrantes se resumen en 4 verbos. 4 verbos. Acoger, proteger, promover e integrar. El Papa le gusta mucho en sus documentos sintetizar y poner acciones. Y estos verbos son muy importantes porque se nos quedan a nosotros. Acoger a los migrantes, proteger a los migrantes, promoverlos e integrarlos a nuestra situación, a nuestra idiosincrasia, a nuestra cultura. Y retoma el llamado a los jóvenes que hizo en la exhortación Christus Vivit de Panamá. El Papa dice esto a los jóvenes, que nos está diciendo también a nosotros. No caigan en las redes de quienes quieren enfrentarlos a otros jóvenes que llegan a sus países haciéndoles ver como seres peligrosos y como si no tuvieran la misma
inalienable dignidad de todo ser humano. Hay a veces un sentido, ¿verdad?, de xenofobia. A veces nosotros queremos rechazar a los demás que vienen y que pues no nos integramos, no nos acogemos, tal vez pues tenemos ciertas sospechas. Entonces el Papa aquí dice, no, esto no debe ser. Aunque reconoce que en la acogida existe el riesgo de una esclerosis cultural. ¿Qué significa esclerosis? Eso es una dureza cultural, es decir, como un rechazo, una dureza cultural. Para evitarlo, se necesita un diálogo paciente y confiado. Ciertamente, nosotros tenemos que dialogar con aquellos que vienen, que llegan a nosotros, para que las personas, las familias y las comunidades puedan transmitir los valores de su propia cultura y acoger lo que hay de bueno en la experiencia de los demás. Es interesante esto. Cuando yo fui obispo de Limón, estaba pues el boom de la salida de muchos hermanos del norte que llegaban a trabajar en las bananeras, y Limón se llenó de estos hermanos. Y en cada bananera que había, pues había siempre una comunidad de hermanos del norte. Y yo visité muchas de esas comunidades y me encontraba con gente tan buena, con gente muy religiosa, que eran ministros extraordinarios de la comunión, eran animadores de comunidad, lectores, que enriquecieron la comunidad cristiana que había allá. Y tanto es así que su cultura pues se fue contagiando. Y llegamos a un momento en que comenzamos a celebrar la fiesta de la Inmaculada Concepción, el 7 de diciembre, la famosa gritería, y la celebramos en los últimos años que yo fui obispo de Limón en la Catedral de Limón. Y era muy hermoso porque había una integración entre todos. Yo creo que eso hay que hacerlo, hay que hacerlo. Es decir, reconocer lo bueno de los demás para que también nosotros compartir lo bueno que tenemos con los demás. El Papa hace un llamado al intercambio entre países, pues la ayuda mutua en realidad termina beneficiando a todos. Claro, una ayuda mutua nos beneficia a todos. Los inmigrantes, dice el Papa, si se les ayuda a integrarse, son una bendición, una riqueza y un nuevo don que invita a una sociedad a crecer. ¿Sí? Si se integran en la comunidad, realmente son una bendición, nos pueden ayudar mucho, una riqueza y, veámoslo, un don del Señor. Por lo tanto, necesitamos desarrollar esta conciencia de que hoy o nos salvamos todos o no se salva nadie, dice el Papa. O nos salvamos todos o no se salva nadie. La pobreza, la decadencia, los sufrimientos de un lugar de la tierra son un silencioso caldo de cultivo de problemas que finalmente afectan a todo el planeta. Si hoy estamos tan interconectados, tan interrelacionados, que todo problema que hay en el mundo afecta a todos. Por eso es que o nos salvamos todos o no se salva nadie. Estamos tan interrelacionados que todo nos perjudica o nos ayuda. Toda cultura sana, puntualiza el Papa, es abierta y acogedora por naturaleza, de tal modo que una cultura sin valores universales no es una verdadera cultura. La cultura conservando los valores culturales propios de cada país, pero hay una apertura
cultural a todo el mundo, todo el mundo. Este enfoque reclama la aceptación gozosa de que ningún pueblo, cultura o persona puede obtener todo de sí. Nos necesitamos unos a otros. Es lo que dice el Papa. Porque el hombre es el ser. Viene una frase muy interesante que nos dice el Papa, me llamó mucho la atención. El hombre es el ser fronterizo que no tiene ninguna frontera. De verdad. Es decir, que nosotros a veces hacemos un muro, pero al mismo tiempo el hombre se puede mover por toda la tierra, porque es el mismo ser humano. El mismo ser humano que hay en Alaska, como hay en Rusia, como hay en todas partes, en todos los rincones de la tierra. No tenemos fronteras. Lo único que es pues, ciertas situaciones que nos dividen por cultura, pero nada más. Hoy ningún Estado nacional aislado está en condiciones de asegurar el bien común de su propia población. Todos nos necesitamos. Sí, que para nosotros crecer necesitamos también de otros países, de otras culturas, ¿verdad? En ese sentido. Y luego pasamos entonces ya al quinto capítulo, que les decía que es un capítulo verdaderamente desafiante. Un capítulo que él lo titula La mejor política. Si el mundo no puede ser mejor, si no hay también una serie de criterios políticos que ayuden al mundo a crecer, porque la política es esa, es buscar el bien común de todos y comenzando con los de abajo, con los más pobres y subiendo para que tengan una vida digna en estos aspectos. Bueno, pero veamos qué dice el Papa. Para hacer posible el desarrollo de una comunidad mundial capaz de realizar la fraternidad a partir de pueblos y naciones que vivan la amistad social, hace falta la mejor política puesta al servicio del verdadero bien común. La finalidad de toda política, y por eso nosotros tenemos que fijarnos siempre a quienes vamos a elegir, es buscar el bien común de todos los ciudadanos. Y eso lo dice el Papa clarísimamente. El Papa denuncia que la forma actual de hacer política suele no incorporar a los débiles y no respetar la diversidad cultural. Dos aspectos que menciona el Papa que se notan, ¿no? Primero, no incorporar a los débiles, a los frágiles, a los más pobres, a los marginados, a los que están allá, ¿verdad? Que no tienen lo necesario. Y muchas naciones así es. Y no respetar la diversidad cultural. Hoy también el peligro es ese, de que no respetar los valores culturales, entonces imponer situaciones como por ejemplo ideologías de género, eh, el, el aborto, es decir, imponerse. Y no, yo creo que cada cultura tiene los valores que se deben respetar y que tiene que también, ¿verdad?, reforzar. En concreto, critica el Papa al populismo, entendido como la habilidad de alguien para cautivar en orden a instrumentalizar políticamente la cultura del pueblo, con cualquier signo ideológico, al servicio de su proyecto personal y de su perpetuación en el poder. Son dos aspectos que el Papa menciona en cuanto hoy a una tendencia política, que es el populismo. Sabemos nosotros, ¿verdad?, que hoy en muchos países ha surgido, ¿verdad?, un líder
populista que entonces el Papa dice, mediante un signo ideológico, una ideología, entonces busca un proyecto personal, que no es el proyecto de un pueblo, es el proyecto personal de la ideología, o de perpetuarse también en el poder, ¿verdad? En una tiranía, en una situación permanente. Y eso también lo vemos nosotros un poco en el mundo entero. Asegura que la buena política está basada en el amor, en la caridad, en la solidaridad y en la subsidiariedad. Pues una visión que supera toda visión individualista nos hace amar el bien común y nos lleva a buscar el bienestar de todas las personas. Por supuesto, esos valores fundamentales que hemos estudiado, reflexionado de la doctrina social de la Iglesia, ¿verdad? Que el Papa la menciona aquí, el principio de la caridad, de la solidaridad, de la subsidiariedad. Esto es lo que hace realmente una política que ayuda a crecer al pueblo. Esto hace ver que es necesario, dice el Papa, fomentar no únicamente una mística de la fraternidad, sino al mismo tiempo una organización mundial más eficiente para ayudar a resolver los problemas acuciantes de los abandonados que sufren y mueren en los países pobres. Aquí el Papa se refiere pues a las Naciones Unidas. El Papa alaba mucho todo lo que las Naciones Unidas tienen como objetivos. Y las Naciones Unidas nació precisamente para eso, para ayudarse de una manera solidaria todos los pueblos. Pero pareciera como que hoy se ha desvirtuado todo eso y el Papa dice sí que hay que revisar esas Naciones Unidas para ver cómo se puede llegar a esta fraternidad universal. Esto es muy importante. Continúa el Papa. La sociedad mundial tiene serias fallas estructurales que no se resuelven con parches o soluciones rápidas, meramente ocasionales. Sí, el Papa dice que hay que hacer una reingeniería de la Organización Mundial, que es lo que recomienda el Papa. Este capítulo tiene muchos detalles que yo no he sacado porque más bien son dirigidos a los sistemas políticos, que ahí después ustedes cuando tengan la oportunidad de leer, pueden verlos más detenidamente. El Papa dice, hay cosas que deben ser cambiadas con replanteos de fondo y transformaciones importantes. El Papa habla de que la pandemia nos ha dejado a nosotros una serie de lecciones que las debemos aprovechar para un cambio de rumbo, de ruta en la humanidad. Y el Papa tiene esta frase que lo ha repetido muchas veces. O salimos mejores de esta situación pandémica o salimos peores. Depende de cómo nosotros queremos hacer una nueva sociedad, un mundo mejor, una nueva forma de convivencia fraterna en el mundo. Solo una sana política, dice el Papa, podría liderarlo convocando a los más diversos sectores y a los saberes más variados. Es el diálogo. Yo creo que nosotros tenemos la experiencia de estos diálogos que se están realizando hoy para buscar, ¿verdad? Propuestas comunes, ¿verdad? Consensuadas. Vamos a ver si resulta. El Papa lo propone a nivel mundial. De esta manera, dice el Papa, una economía integrada en un proyecto político, social, cultural y popular que busque el bien común puede abrir camino a
a oportunidades diferentes que no implican detener la creatividad humana y un sueño de progreso, sino orientar esa energía con cauces nuevos. Es cierto, es decir, todo está combinado. Aunque la economía está al servicio, ¿verdad?, de la humanidad, la política está al servicio de la humanidad. Entonces, ¿cómo combinar esto para no distorsionarlo? Dice el Papa. Una vez más, dice el Papa, una vez más convoco a rehabilitar la política, que es que es una altísima vocación. Es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. La caridad política sabe escuchar el punto de vista del otro, facilitando que todos tengan un espacio. Saben ustedes que la política se ha desprestigiado mucho y entre nosotros lo conocemos. Sin embargo, el Papa la exalta. Dice que es una vocación altísima y que es una de las formas más preciosas de la caridad, del amor, para buscar el bien común. Pero la caridad política, dice, tiene eh, como objetivo escuchar los puntos de vista de los demás. Por eso el gobernante elegido por el pueblo está al servicio del pueblo, porque el poder no está en el político electo, sino está en el pueblo. El pueblo le ha dado poder al político para que en nombre del pueblo oriente el bien común para todos, sin ninguna excepción. El político, cuando es electo por el pueblo, por mayoría, tiene que olvidarse de su grupo para ir a todos, a cada uno de los ciudadanos. Para eso ha sido nombrado. Eso es lo que dice el Papa. Este es el capítulo de la política, como digo, es un capítulo que tiene muchos elementos interesantísimos que ojalá los políticos lo pudieran meditar, lo pudieran leer con detención, lo pudieran estudiar para que lo puedan poner en práctica, porque realmente son criterios que da el Papa maravillosos. Yo creo que si un político de cualquier ideología que sea y de cualquier creencia que sea, pero son criterios que no solamente se refieren a políticos cristianos, sino se refiere a todo político que quiera buscar el bien común de la humanidad, que para eso está. Pero como digo, este capítulo sí vale la pena leerlo con detención. Y ojalá que realmente muchos políticos, y tomando estos criterios, y aquí se los digo, tomando estos criterios que da el Papa en este capítulo, nosotros también podemos tener base para elegir aquellos que nosotros creemos que pueden realizar esto que el Papa aconseja. Y por eso nos preparamos para las próximas elecciones. Capítulo sexto es un capítulo muy bonito también, que lo llama el Papa Diálogo y Amistad Social. Y esto nos interesa mucho porque estamos nosotros en ese ambiente del diálogo. Y creo que el Papa aquí menciona algunos elementos que nos pueden servir a nosotros para pensar cómo ha de ser el diálogo. Bueno, yo quiero antes de esto entonces hacer una pausita. Una pausa para si tienen ustedes algún comentario de estos 5 capítulos que hemos reflexionado el Papa, y dejo el sexto para unos 5 minuticos, ¿verdad? Para continuar. No sé si alguno de ustedes quisiera hacer un comentario, una pregunta sobre esto que yo he tratado de rescatar de esta encíclica tan rica, ¿verdad? De dimensión social maravillosa,
que el Papa nos da en estos momentos. No sé si alguno de ustedes quisiera, para tener un poquito de respiro. Monseñor, Sí, eh, buenos días. buenos días, ¿cómo está? Gracias a Dios, bien. Que me inquieta el asunto de esta encíclica que el Papa le envía al mundo entero. Exacto. Ajá. Sí, Y ahora no dice para personas de buena voluntad, sino para el mundo entero. sí. Bueno, dígame una cosa, esta clase de documento tan valiosísimo llega a la ONU. Por supuesto. Sabemos, vean, la Iglesia Católica tiene un representante en la ONU. Ujú. Es decir, un representante que no tiene voz ni voto, porque voz y voto son los países miembros de las Naciones Unidas, son los que Ujú. tienen voz y voto, ¿verdad? Sin embargo, la Iglesia tiene un representante ahí que se le concede, ¿verdad? Y tiene palabra. Es decir, tiene una palabra, digamos que en ciertos temas se le consulta. Y entonces la iglesia da su parecer. Nada más. No es cuestión de que lo acojan o no lo acojan. No. La iglesia tiene su criterio y su palabra. Esto, por supuesto, el representante de la Santa Sede en la ONU, esto se lo reparte a todos los que pertenecen ahí, ¿verdad? A las Naciones Unidas. Sobre Ah, todo una encíclica interesante. como estas, que es de carácter global, ¿verdad? Y que afecta, digamos, toda la política y todas las orientaciones de parte de las Naciones Unidas y que se refiere en parte, en este capítulo tiene una parte sobre las Naciones Unidas, ¿verdad? De la importancia, el Papa le da una importancia muy grande a las Naciones Unidas, ¿verdad? De lo que está haciendo en el mundo, pero que también le pide que tenga una transformación, ¿verdad? De evitar de que las Naciones Unidas imponga, ¿verdad? Criterios a los países y más bien respete los criterios, los valores que tiene cada cultura. Y bueno, tienen unas cosillas muy, muy elegantes. Y yo supongo que todo esto le llega allá a las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas, pues, tomarán lo que les parece o no. Pero sí, la iglesia tiene una presencia. Tanto es así que todos los papas hasta ahora, desde Pablo VI, de San Juan Pablo VI, en el año 60, es el año 60, no, el año 63, en el año 65, creo, fue la primera visita de un papa a las Naciones Unidas. Y luego después invitaron al Papa Juan Pablo II, luego a Benedicto y el Papa también Francisco. Las Naciones Unidas escuchan la voz también de la Iglesia y que han sido discursos muy, muy hermosos, muy bonitos, ¿verdad? Hasta, bueno, un discurso que también dejó huella fue de la Madre Teresa de Calcuta cuando le invitaron a las Naciones Unidas que diera allá su mensaje, ¿verdad? Como Premio Nobel de la Paz, maravilloso. Es decir, la Iglesia tiene y se respeta también las Naciones Unidas. Recordemos nada más esto. Eh, Uno de los representantes, y creo que fue el primer representante de Costa Rica en las Naciones Unidas, fue el padre Benjamín Núñez. Y el padre Benjamín Núñez siempre estuvo con su cuello, con su vestido de sacerdote ahí. Y estuvo junto al representante ruso y chino y tuvo pues, una presencia Costa Rica en el padre Benjamín Núñez muy importante en ese momento. Bueno, esto nada más para que vean que sí, Sí, este bueno, capítulo, monseñor, me ha iluminado usted eso, me ha sacado de la gran duda y hablaba usted de que ojalá que todos los gobiernos tengan esta encíclica y que la saboreen y que la apliquen. Y también esto es una herramienta, nos decía, para nosotros mismos, para poder discernir también
en las próximas elecciones los candidatos a ver qué nos proponen, ¿verdad? Y nosotros escoger, como siempre. Bueno, eh, lo otro era, no hay tantas cosas que hay que hablar. Decirle, por ejemplo, que en México, ya le recordé aquel día, en México sí ya lo plantearon, estuvo buenísima esa conferencia que tuvieron en México, hablando ahora, para nosotros que estamos en esta situación con diálogo ahí en el Estadio Nacional, que dicha que está la representación de la iglesia, porque yo me imagino que los que están ahí de la iglesia ya se han leído esta encíclica. Y entonces ahí propondrán, si es que tienen que proponer o iluminar ahí a la gente con esta clase de criterios del capítulo 5, que es político, que habla solo de política. Muy bien, monseñor, muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Entonces, entonces continuamos con el capítulo 6. El capítulo 6 se llama Diálogo y Amistad Social. El Papa afirma, el diálogo es el primer paso para acercarse, expresarse, conocerse y tratar de comprenderse y buscar puntos de contacto. Es decir, para el Papa no podemos nosotros construir una sociedad, no podemos construir un mundo mejor si no hay un diálogo, una comunicación entre todos los seres humanos. Que eso podemos decir que surge desde la institución mínima que hay en la vida, como es el matrimonio. Si un matrimonio sin diálogo, una familia sin diálogo, pues no puede vivir realmente los grandes valores del amor, de la fraternidad. Entonces, solamente a través del diálogo y como digo, señala esos verbos. Es el primer paso para acercarse, para expresarse, para conocerse, tratar de comprenderse y buscar puntos de contacto. El diálogo. El diálogo es el elemento bendito que Dios nos dio para nosotros poder acercarnos y tener esa relación fraterna. Entre la indiferencia egoísta y la protesta violenta, dice el Papa, siempre hay una opción posible, el diálogo. A mí me llamó la atención, y se lo digo así como opinión personal, de que el presidente de la República no haya aceptado al Rescate Nacional como parte de este diálogo nacional. ¿Por qué? Porque el Rescate Nacional representa también una parte del pueblo y que también es digno de ser escuchado. Aunque hubo una protesta un poco violenta, pero es también nuestro pueblo. No podemos despreciarlo. Que sí, bueno, pero es parte del pueblo. Y el Papa lo dice. Sin embargo, dice el Papa, que no debemos de confundir diálogo con un febril intercambio de opiniones en las redes sociales, muchas veces orientado por información mediática no siempre confiable. A veces pensamos que el diálogo se tiene que hacer así de una manera teórica, a través de las redes sociales y todo. Y el peligro de las redes sociales es que se puede decir de todo y se esconde en una forma anónima. Que no, es decir, eso no es diálogo. No, el diálogo es interpersonal. Es, ¿verdad? Como dicen los gringos, face to face, cara a cara. Así es como nosotros consideramos el diálogo. La falta de diálogo, dice el Papa, implica que ninguno en los distintos sectores está preocupado, implica que ninguno en los distintos sectores está preocupado por el bien común, sino por la adquisición de los beneficios. Es la falta de diálogo. La falta de diálogo, digamos, evita el buscar el bien común, sino más bien la adquisición de los beneficios que otorga el poder, o en el mejor de los casos, por imponer su forma de pensar.
es lógico, cuando no hay diálogo es porque yo quiero imponer y mandar, y dice yo aquí mando, aquí yo soy el que decido, o también, ¿verdad? Yo soy el que pienso, y entonces esta es mi ideología y aquí tienen que todos conformarse a ella. Esto es falta de diálogo, pero cuando hay diálogo, no, hay un intercambio de pensamiento, de ideales, de tanta cosa hermosa que tenemos que vivir. Cuando el diálogo se establece como institución, ¿verdad? Por ejemplo, en un matrimonio dice, no podemos nosotros definir nada, sino lo dialogamos, buscar consensos. En una familia, cuando los padres dialogan con sus hijos, buscar consensos. Cuando en una comunidad, en la iglesia misma, ¿verdad? En las parroquias, en los consejos, ¿verdad? Por ejemplo, en una diócesis, el consejo presbiteral, el consejo pastoral. Eso es muy bonito cuando se escuchan esas voces. El Papa dice, el auténtico diálogo social supone respetar el punto de vista del otro, aceptando la posibilidad de que encierre algunas convicciones o intereses legítimos. Por supuesto, todo el mundo tiene su pensamiento y en el pensamiento vamos a descubrir la verdad. El diálogo necesita ser enriquecido e iluminado por razones, por argumentos racionales, por variedad de perspectivas, por aporte de diversos saberes y puntos de vista, y que no excluya la convicción de que es posible llegar a algunas verdades elementales que deben y deberán ser siempre sostenidas. Por supuesto, hay verdades que todos tenemos que estar de acuerdo. Por ejemplo, verdades en que Costa Rica tiene que salir mejor, que tenemos que mejorar. Pues eso es una verdad. Todos tenemos que aportar el granito de arena para cumplir con esas verdades que nosotros encontramos que son comunes. La vida, afirma el Papa, es el arte del encuentro, aunque haya tanto desencuentro por la vida. Sí, el encuentro es lo más maravilloso del ser humano. El Papa habla mucho de la cultura del encuentro. Por eso dice, hablar de cultura del encuentro significa que como pueblo nos apasiona intentar encontrarnos, buscar puntos de contacto, tender puentes, proyectar algo que incluye a todos. Es lindo, y yo les digo por experiencia, yo medié 6 huelgas en Limón cuando fui obispo. Estuve también en el equipo, en el grupo mediador del combo del ICE. Y qué satisfacción hay cuando todos llegamos a acuerdos comunes. Que es que ya los dos negociantes llegan a un momento y dicen, ay, ahora al fin y al cabo nos pusimos de acuerdo. Qué belleza. Y ya con los acuerdos ahí firmados. Esto es lo más lindo. ¿Verdad? Y lo digo por experiencia, porque yo tuve ese momento en muchas ocasiones. El Papa Francisco propone cambiar la falsa tolerancia por un realismo dialogante. Es decir, a veces nosotros somos tolerantes, pero no aceptamos al otro. Decimos tolero, pero es una falsa tolerancia. No, aquí vamos a buscar un diálogo. Si a mí no me gusta la otra persona, bueno, dialoguemos, vamos a encontrarnos con un respeto profundo cada uno, como es. En él podemos ser fieles a nuestros principios, pero reconociendo que el otro también tiene el derecho de tratar de ser fiel a los suyos. Por supuesto, si yo voy a dialogar, digamos, con un judío, tengo que respetar los principios judíos, esos sus principios de convicción. Yo tengo que identificarme con mi religión católica y él tiene que también respetar. El diálogo se realiza cuando hay identidad de cada uno de lo que es. Pero si yo voy con prejuicios y voy con otra idea del otro,
¿verdad? O con sospechas del otro. Hasta ahí llegó el diálogo. Esto, dice el Papa, será posible si practicamos la amabilidad. Esta palabra amabilidad me llamó mucho la atención. Ser amables. Pues esta facilita la búsqueda de consensos y abre caminos donde la exasperación destruye todos los puentes. Y termina el Papa y la copié esta frase. Dice, armemos a nuestros hijos con las armas del diálogo. Enseñémosles la buena batalla del encuentro. Exhorta el Papa. Armemos a nuestros hijos con las armas del diálogo. Enseñémosles la buena batalla del encuentro. Qué bonito lema es este, qué bonito que en verdad los padres de familia, las familias se propongan esto, que crecer y no solamente eso, hacer del diálogo un hábito, sobre todo ya cuando hay muchachos, adolescentes que ya pueden dar una opinión. Bueno, yo creo que ustedes como padres saben hacerlo. Y que lo más importante, el valor más importante es el encuentro con el otro. Vamos al capítulo séptimo. Caminos de reencuentro. Así lo titula el Papa. Caminos de reencuentro. El Papa Francisco recuerda en esta encíclica el proceso de paz que dice es un compromiso constante. El proceso de paz es un compromiso constante. Yo tengo que estar siempre presente porque el ser humano pues es tan complejo que en cualquier momento se puede salir del camino de la paz por un conflicto, por una situación allá que sucede, y tenemos nosotros entonces que tratar de buscar de nuevo el camino de la paz. Dice el Papa, es un trabajo paciente que busca la verdad y la justicia, que honra la memoria de las víctimas y que se abre paso a paso a una esperanza común más fuerte que la venganza. El Papa dice que a veces nosotros olvidamos, ¿verdad? Lo que pasó, se refiere, por ejemplo, a la última guerra mundial, a la persecución de los judíos, como tantos muertos que hubo, tanto sufrimiento que hubo, y a veces se pierde esa memoria histórica. Olvidamos las víctimas que sufrieron tanto, y no solamente las víctimas que cayeron, sino todo lo que implicó eso, a todos los familiares, a todas las comunidades, tantas situaciones. Y sobre todo, entonces dice, todo esto es mucho más fuerte que la venganza. La venganza no trae absolutamente nada bueno. Y continúa el Papa, y para este proceso es indispensable la transparencia y la preservación de la memoria histórica, pues la verdad es una compañera inseparable de la justicia y de la misericordia. Tres elementos que el Papa menciona aquí: verdad, justicia, misericordia. Son elementos de la doctrina social de la Iglesia que hemos mencionado, que hemos reflexionado. Dice el Papa, cada violencia cometida contra un ser humano es una herida en la carne de la humanidad. ¿Qué frase más fuerte es esta? Cada violencia cometida contra un ser humano es una herida en la carne de la humanidad. Y continúa el Papa, cada muerte violenta nos disminuye como personas. Cada muerte violenta nos disminuye como personas. La violencia engendra violencia. El odio engendra más odio.
y la muerte más muerte. El Papa dice así tajantemente: tenemos que romper esa cadena que se presenta como ineludible. No podemos continuar con esta cadena: violencia, violencia, muerte, muerte. ¿No? Odio, odio. Es una cadena que tenemos nosotros que pensar de que eso no ayuda ni trae nada bueno a la humanidad. Y entonces el Papa entra aquí en algo muy importante. Dice el Papa: el perdón es indispensable para la búsqueda activa de la reconciliación. No puede haber reconciliación sin perdón. Eso no olvidemos nosotros. Cuando nosotros queremos reconciliarnos es porque tenemos la actitud de perdonar. El perdón reclama la necesidad de que se exija justicia. Es decir, lo que el Papa dice, que el perdonar no es ser, digamos, aceptar la injusticia, ¿no? ¿Verdad? Imposible. Vamos a poner el caso. Que haya una situación, digamos, de alguien que me hizo a mí algo y que es injusto. Yo puedo perdonar a ese alguien, pero yo pido que se le haga justicia. Sí, el perdón no es que yo voy a eliminar, ¿verdad? La justicia, no. Es otra cosa. Entonces continúa el Papa. La clave, asegura el Papa, está en no hacerlo para alimentar una ira que enferma el alma personal y el alma de nuestro pueblo. No por ira. ¿Verdad? O por una necesidad enfermiza de destruir al otro, que desata una carrera de venganza. Este es el perdón. El perdón es aquel entonces que yo todavía mantengo que este ser humano es un hermano que cometió un error, ciertamente, y que necesita justicia, pero que yo no vaya a desatar todo mi odio o toda mi ira contra él, jamás, o me voy a vengar. Que entonces dice, bueno, lo que me hizo, bueno, yo se lo voy a hacer también. No, es el perdón. Entonces, distinguir eso que el Papa lo dice muy bien: perdón y justicia. Es necesario reconocer en la propia vida que también ese duro juicio que albergo en mi corazón contra mi hermano o mi hermana, esa herida no curada, ese mal no perdonado, ese rencor que solo me hará daño, es y vean lo que dice el Papa: eso que tengo en mi corazón, que guardo en mi corazón, como es el odio, como es la ira, como es la venganza. Y oigan, pongan atención a esta frase: eso es un pedazo de guerra que llevo dentro. Es un fuego en el corazón que hay que apagar para que no se convierta en un incendio. ¿Por qué? Porque si yo llevo odio en mi corazón, ese odio se aumenta. Si yo llevo venganza en mi corazón, esa venganza está ahí. Por lo tanto, yo tengo que apagar para que no se convierta en incendio. El Papa también habla de la guerra, a la que califica como una amenaza constante, lejos de ser un fantasma del pasado. No, dice que es una amenaza constante. Aunque nosotros lo consideramos que puede ser un fantasma del pasado, pero está todavía vigente. Toda guerra deja al mundo, pero toda guerra deja al mundo algo que le hace daño. La guerra es un fracaso de la política y de la humanidad, una claudicación vergonzosa, una derrota frente a las fuerzas del mal. En nuestro mundo ya no hay solo pedazos de guerra en un país o en otro, sino que se vive una guerra mundial a pedazos.
porque los destinos de los países están fuertemente conectados entre ellos en el escenario mundial. Por supuesto, una guerra en un país repercute, aunque a veces se quieran silenciar. A veces los medios de comunicación como que no le dan importancia a esos focos de guerra que hay en Irán, que hay en África, en otras partes. El Papa asegura que no es posible sostener el concepto de guerra justa. Este concepto en la iglesia, en la doctrina social, se pensaba de que habían guerras justas, cuando habían, ¿verdad? Situaciones especiales de defender la patria, esto. Entonces, una guerra justa. Pero el Papa dice que no es posible sostener el concepto de guerra justa y hace un llamado a la eliminación total de las armas nucleares. Es decir, que hoy no se justifica la guerra, y menos con armas nucleares, ¿verdad? Y entonces hace una propuesta muy interesante. Dice, con el dinero de esas armas nucleares o otros implementos militares que se usan, se constituya un fondo mundial para acabar de una vez con el hambre y para el desarrollo de los países más pobres. Y termina con una aclamación: nunca más guerra. Nunca más guerra. Esa es una solicitud que ya el Papa Juan XXIII, en el año 62, cuando hablaba de Pacem in Terris, que era una encíclica de él, también clamaba esto: nunca más guerra. Y termina este capítulo hablando sobre la pena de muerte. Sobre la pena de muerte, el Papa reafirma el rechazo histórico y total de la Iglesia a esta práctica. La pena de muerte es inadmisible. El firme rechazo de la pena de muerte muestra hasta qué punto es posible reconocer la inalienable dignidad de todo ser humano y aceptar que tenga un lugar en este universo, ya que si no se lo niego al peor de los criminales, no se lo negaré a nadie. Dice el Papa, daré a todos la posibilidad de compartir conmigo este planeta, a pesar de lo que pueda separarnos. La Iglesia, por lo tanto, se compromete con determinación para proponer que sea abolida la pena de muerte en todo el mundo. Así escribe el Papa. Sí, que la pena de muerte no se justifica, porque es atentar a la vida, y la vida es sagrada, en cualquier situación que se encuentre. Vamos al capítulo 8. Las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Así lo titula. Las distintas religiones, a partir de la valoración de cada persona humana, como criatura llamada a ser hijo o hija de Dios, ofrecen un aporte valioso para la construcción de la fraternidad y para la defensa de la justicia en la sociedad. Por supuesto, si nosotros creemos en Dios, Dios es el Dios de la paz, es el Dios de la fraternidad, es el Dios Padre de todos. Entonces, tenemos un aporte que dar. Si bien la Iglesia respeta la autonomía de la política, no relega su propia misión al ámbito de lo privado. Perdón, bueno, la Iglesia respeta la autonomía de la política, pero tiene también una misión, también no metida en la sacristía, sino ayudar a la humanidad. Al contrario, la Iglesia no puede ni debe quedarse al margen de la construcción de un mundo mejor, ni deja de despertar las fuerzas espirituales que fecunden toda vida en sociedad. ¿Cierto? La Iglesia está para hacer un mundo mejor, para cambiar una sociedad en mejor. Es verdad, y aquí viene una afirmación pues, que todos conocemos, es verdad que los ministros religiosos, es decir, la Iglesia Católica, los sacerdotes,
que no deben hacer política partidaria propia, que es de los laicos, pero ni siquiera ellos pueden renunciar a la dimensión política de la existencia, que implica una constante atención al bien común y a la preocupación por el desarrollo humano integral. Nosotros sacerdotes, a pesar de que no podemos eh, 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 buscar política partidista, sin embargo, tenemos la obligación de buscar el bien común y ayudar a nuestra gente a que sea mejor. La Iglesia procura la promoción del hombre y la fraternidad universal. La Iglesia es una casa con las puertas abiertas porque es madre. Y como María, aquí menciona muy bonito el Papa, la Virgen María, y como María, la madre de Jesús, queremos ser una iglesia que sirve, que sale de la casa, que sale de sus templos, que sale de sus sacristías para acompañar la vida, sostener la esperanza, ser signo de unidad para tender puentes, romper muros y sembrar reconciliación. Esa es la misión de la iglesia. El Papa asegura que la Iglesia Católica valora la acción de Dios en las demás religiones. Esto es muy importante que entendamos. El Papa que la Iglesia Católica valora la acción de Dios en las demás religiones y no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de santo y verdadero. Ciertamente, en muchas religiones se vive pues una verdad y una religión porque se tiene al único Dios que también nosotros adoramos, que en nosotros creemos. Por eso es que la Iglesia entonces hace un llamado al respeto de la libertad religiosa para los creyentes de todas las religiones. Esa verdad proclama que podemos encontrar un buen acuerdo entre culturas y religiones diferentes. También urge seguir dando testimonio de un camino de encuentro entre las distintas confesiones cristianas, que también Papa busca pues, la unidad. Sabe usted que el diálogo ecuménico es buscar esa verdad en Cristo Jesús que nos une, ¿verdad? Todo lo que son esas orientaciones de grupos religiosos cristianos. No podemos olvidar aquel deseo que expresó Jesucristo. Padre, que todos sean uno. Y esto se refiere, pues, a la vivencia de los grupos y de las comunidades que creen en Cristo Jesús. Y el Papa termina esto diciendo, sobre la violencia y el terrorismo religioso, advierte el Papa que el culto a Dios sincero y humilde no lleva a la discriminación, al odio y a la violencia, sino el respeto de la sacralidad de la vida, al respeto de la dignidad y la libertad de los demás, y al compromiso amoroso por todos. Cada uno de nosotros, dice el Papa, está llamado a ser artesano de la paz, uniendo y no dividiendo, extinguiendo el odio y no conservándolo, abriendo las sendas del diálogo y no levantando nuevos muros. Este es el capítulo de las religiones que estamos llamados, pues, a contribuir, ya que Dios es el Dios que une, es el Dios amor, es el Dios que nos llama a nosotros a ser hermanos, a ser una familia en el mundo. Y al final del capítulo el Papa retoma el llamado a difundir la cultura de la tolerancia, la convivencia y la paz, que plasmó en el documento sobre la hermandad humana por la paz mundial y la convivencia común, que firmó en forma conjunta con el gran imán Ahmad Al-Tayeb en febrero del 2019. Este documento es un documento inédito, es un documento que es, digamos, algo especial, como la Iglesia Católica
en la figura del Papa, es capaz de firmar un documento en conjunto con el islamismo y con el representante más fuerte del Islam, tratando de llamar la atención, ¿verdad?, al mundo de lo que está viviendo y que necesitamos nosotros unirnos de una manera fraterna. Además, el Papa asegura que en esta reflexión sobre la fraternidad universal se sintió motivado especialmente por San Francisco de Asís y por otros hermanos que no son católicos, como Martin Luther King, Desmond Tutu y Mahatma Gandhi, que son figuras, personajes que han hecho mucho bien a la humanidad, buscando siempre la paz, buscando una actitud pacífica, como Mahatma Gandhi. Y termina el Papa esta encíclica con una reflexión en torno al beato Carlos de Foucault, quien describe como una persona de profunda fe, quien desde su intensa experiencia de Dios hizo un camino de transformación hasta sentirse hermano de todos. Él fue orientando su sueño de una entrega total a Dios hacia una identificación con los últimos, con los abandonados, en lo profundo del desierto africano. En ese sentido, expresaba sus deseos de sentir a cualquier ser humano como un hermano y pedía a un amigo: ruegue a Dios para que yo sea realmente el hermano de todos. Quería ser, en definitiva, el hermano universal. Pero solo identificándose con los últimos, llegó a ser hermano de todos. Y el Papa nos pide a nosotros y nos dice que Dios inspire ese sueño a cada uno de nosotros. Amén. Así termina la encíclica del Papa. Termina pues repitiendo el documento que firmó con ese imán de Oriente, y termina con la oración final, y voy a terminar ya con la oración final, que es la oración ecuménica. Si quieren, ese documento lo pueden leer después porque es larguito, ¿verdad? Y tiene cosas muy bonitas de lo que se compromete ese Islam, ese jefe líder de la religión Islam, con el Papa Francisco. La oración ecuménica, terminemos esta reflexión, esta síntesis, así muy apretada, de esta encíclica del Papa, con la oración que él hace ecuménica. Y nos dice: Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, derrama en nosotros el río del amor fraterno. Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús, en su familia de Nazaret y en la primitiva comunidad cristiana. Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo, y resucitado en cada hermano que se levanta. Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura reflejada en todos los pueblos de la tierra, para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Amén.
y terminamos pues invocando a San Francisco de Asís. San Francisco de Asís ruega por nosotros. Entonces tenemos unos minuticos para alguna reacción de parte de ustedes ante estos últimos capítulos o sobre todo lo que hemos dicho. Como ven, es una encíclica 100% social, sumamente rica, que por cierto, aquí tengo también un escrito muy interesante que nos habla de cómo esta encíclica del Papa se le considera como así como el testamento del Papa. Es interesante como conclusión. Tal vez voy a leerlo. Dice: algunos han considerado como el testamento de Francisco esta encíclica. En ella se agrupan en forma ordenada muchos de los grandes temas del Papa. Condensa en este texto su legado a la Iglesia y a la humanidad. La encíclica expresa el sueño de Francisco, los sueños de un Papa con una humanidad unida y fraterna, en paz, desde donde haya lugar para todos, particularmente los excluidos, los olvidados, los pobres. El legado de Francisco propone una fraternidad universal. Todos somos hermanos, todos somos responsables de los demás, todos unidos. Por eso puede parecerse un ideal al encontrarnos en un mundo tan dividido. El texto papal ofrece una dura crítica a la sociedad actual, con la esperanza de construir una humanidad mejor. Francisco presenta una crítica de las formas perniciosas en las que se ha estructurado la vida en el mundo contemporáneo, particularmente en los ámbitos de la economía y la política. Su principal protagonista es el individualismo egoísta de nuestra sociedad. Quizá Francisco es un visionario que desenmascara con agudeza el agotamiento, las instituciones políticas y económicas vigentes, vislumbrando un cambio de época, un nuevo paradigma de organización social acorde con la dignidad humana y con su originario carácter social. En un mundo en crisis, con instituciones agotadas, el Papa señala el camino. De hecho, la encíclica está llena de propuestas concretas para las que, en teoría, no existe un obstáculo o impedimento insuperable. Sin embargo, es dudoso que tengamos el valor, el coraje y la determinación de llevarlas a la práctica. Por ejemplo, sugiere dedicar el dinero que se gasta en armamento para crear un fondo que permita acabar de una vez para siempre con el hambre en el mundo. Es lógico, es concreto, es factible. ¿Nos atreveremos a hacerlo? ¿Por qué no? ¿Obstáculos? La teología católica señala como ineludible el pecado original, la inclinación al mal, que anida en lo más profundo del ser humano y de la que nunca nos podemos desembarazar definitivamente, por lo menos en esta vida. Se trata del mal enroscado en lo más profundo del corazón humano. Ciertamente hay dificultades, pero yo creo que es factible. Traté de poner en práctica, y sobre todo comenzando con nosotros, los cristianos, estas ideas del Papa. Pero en un mundo de hombres heridos, no solo por la maldad externa y por las estructuras de pecado,
sino por el mal que actúa en su propio corazón, su implantación y su implantación es problemática. El miedo y la desconfianza serían los principales obstáculos. Somos capaces de superarlos, ¿por qué no? Ahora bien, Francisco va por delante. No se queda en la bella teoría, sino que muestra cómo poco a poco puede convertirse esto en realidad. En el mismo origen del documento es una muestra de ello, pues supone un nuevo paradigma a las relaciones la Iglesia con el Islam, que bien puede servir como punto de referencia real para una progresiva reforma de las relaciones en la sociedad. No duda en afirmar el Papa que gran parte de la inspiración ante el diálogo con el gran imán del Azhar Ahmad, líder del Islam, hubiéramos imaginado una cordial relación entre católicos y musulmanes al más alto nivel hace 50 años, ¿cierto? Esto es algo inaudito y es un paso de Papa Francisco maravilloso. Entonces, pidamos al Señor realmente que todas estas ilusiones, todos estos sueños, todo esto que nosotros hemos escuchado en esta encíclica, pues primero lo hagamos nuestro, que también en nuestras comunidades vivamos esto para ser modelos, ejemplos, que sí se puede, e ir contagiando esto al mundo, abrazando al mundo como Cristo quiere, ¿verdad? Que seamos hermanos, que seamos una verdadera comunidad, ¿verdad? Una, que ojalá, pues esto sea lo que ahora, a partir después de esta pandemia que nos ha puesto, ¿verdad?, de rodillas, nosotros con ayuda de Dios, que se convierta Dios en un Padre que abrace a todos y a cada uno de sus hijos en el mundo entero y pongamos de nuestra parte para hacer un mundo mejor, un mundo más fraterno y por supuesto un mundo más feliz para todos. Entonces, tienen ustedes ahora unos minuticos para algún comentario. Sí, claro, muy buenos días, Monseñor, y todos los compañeros que están ahí. Bueno, muy interesante todo lo que usted nos ha explicado, muy bonito, o sea, nos pone a pensar, ¿verdad? Bueno, a mí me encanta un lema que usa el Papa, hagamos lío, ¿verdad? Eso es lo que nos corresponde a nosotros los laicos, ¿verdad? Y como dice usted, empezando desde nuestros hogares, en nuestra casa. Yo creo que esta pandemia nos ha enseñado mucho. En familia nos hemos unido, nos hemos conocido, hemos orado, yo digo que el mundo, el hombre, tiene que bajarse, ¿verdad? Saber que hay un Dios y que Él es el único poderoso. Y hasta que el hombre no vea que Dios es el rey de todo, ¿verdad? Vamos a encontrar paz, vamos a encontrar fraternidad, ¿verdad? Yo creo que qué bonito sería, como usted dice, ¿verdad? Bueno, toda la política, la parte social, económica. Qué bonito sería que el hombre, el que tiene más, pensara en el que menos tiene, ¿verdad? Y yo creo que nosotros como laicos debemos alzar la voz, ¿verdad? Para poder y manifestarnos también, porque es el pueblo, es la voz de Dios, ¿verdad? Que clama, ¿verdad? Y quitar tanta injusticia que hay hoy en día, ¿verdad? Que pidiéndole a Dios, ¿verdad? Y que nos dé esa sabiduría. A ustedes los sacerdotes siempre los tenemos en oración porque ustedes son nuestros guías, ¿verdad? Igual como el Papa, ¿verdad? Son los que Dios puso en el mundo para poder que el pueblo pueda aclamar a todas las peticiones. Entonces, esa era un comentario que quería compartirles, ¿verdad? Hagamos lío, digo yo, ¿verdad? Igualmente con todas estas políticas y estas leyes que se están dando,
estas ideas tan extrañas, tan raras, ¿verdad? Digamos, como el aborto, ¿verdad? No podemos permitir nosotros los laicos jamás que eso se dé, ¿verdad? Y solamente con el diálogo, con la paz, con la fraternidad, ¿verdad? A hacer que el amor prevalezca, ¿verdad? Eso es lo que yo quería comentar. Y también para comentar, bueno, esa parte que usted nos dijo del Papa también, que qué lindo que todos seamos uno. Y eso sí es cierto, digamos yo en mi trabajo, con padres de familia que tengo de otras religiones, ¿verdad? Y viera qué bonito, viera que yo con los papás nunca he tenido ningún problema. Bueno, cuando estábamos en tiempo presencial, con las posadas, con los recitos, ellos, los niños y las mamás nunca me quitaban a la niña. Si tiene que salir de angelito o representando alguna escena bíblica, yo se lo presto. ¿Y por qué? Porque uno emplea el diálogo, emplea uno como que se abre, ¿verdad? Entonces uno acepta a las demás personas y las personas también lo aceptan a uno. Entonces, en vez de haber un conflicto y un pleito ahí, lo que hay es paz y armonía y se logra mucho, ¿verdad? Eso era un comentario que quería decirle porque sí me llegó al alma lo que usted me dijo, eso lo que nos explicó hoy, y saber que en la práctica, en la vida de uno, en el trabajo, en la familia, con los compañeros, uno sin querer queriendo, ¿verdad? Lo está poniendo en práctica. Entonces, viera cómo se lo agradezco, Monseñor, porque todo lo que usted nos ha enseñado y todo lo que usted nos ha hablado nos da ánimo, nos da fuerza y esperanza que este mundo va a ser mejor, ¿verdad? Y uno agarradito de Dios a seguir adelante. Bueno, que Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su comentario. Realmente, ¿no? Yo creo que nosotros, los que pertenecemos, ¿verdad?, a la Iglesia Católica, con estas orientaciones que el Papa nos da, que realmente él tiene una visión, ¿verdad?, idealista de que tenemos que cambiar el mundo. Y ese cambio del mundo tiene que salir de nosotros mismos, como el Evangelio, ¿verdad? Ser evangelios vivientes, ¿verdad? Como fue San Francisco de Asís. Y claro, para esto tenemos que formarnos, educarnos, implica toda una espiritualidad, toda una conversión, llamemos así, para esto. De lo contrario, pues seguiremos con un mundo mediocre, un mundo superficial, un mundo violento, un mundo egoísta, con tantas cosas. Pero si nosotros nos proponemos en práctica el Evangelio y orientados por el Santo Padre Francisco, yo creo que podemos poner un granito de arena en este mundo, ¿verdad?, que desea y en el fondo quiere ser mejor. Lo que pasa es que a veces no ve claro cuál es el camino, pero aquí tenemos el camino que nos ha indicado el Papa en esta hermosa encíclica, Hermanos Todos. ¿Alguien más? Yo creo que, bueno, uniendo todo lo que usted nos ha dicho, Monseñor, que es un extracto fundamental, ¿verdad? Esto es apenas el abrebocas. Recuerden que dijimos que el otro año vamos a hacer un curso, ¿verdad?, más extensivo, utilizando esta fuente tan importante de esta encíclica, pero ya analizar y profundizar algunos elementos, ¿verdad?, que son fundamentales para nuestra práctica. Yo creo que si algo es importante es que no solamente cuando hablamos a veces de la iglesia, casi que pensamos que sí, que el Papa y que los obispos, que dicha que está ahí la voz de los obispos, que dicha que está ahí la voz de algunos sacerdotes, pero no olvidemos que nosotros los laicos somos mayoría y que después del Vaticano II los laicos ya se nos transformó la vida porque ya tenemos un protagonismo no para sentirnos orgullosos, sino para sentirnos muy comprometidos. Entonces, desde nuestras prácticas habituales, a veces se nos invita a participar de ciertos círculos y, ay, no, mejor ese trabajo que lo haga aquel fulanito, no, es que a mí no me gusta meterme en esas cosas y no, yo evito los conflictos. Hoy más que nunca somos la voz, esa voz que puede llevar la paz, que puede llevar la justicia, que puede llevar el diálogo desde lo que hacemos en lo cotidiano y en lo concreto. Ahí en nuestra comunidad, en las asociaciones de desarrollo, en las directivas, en tantas y tantas cosas, que eso no es para sentirnos orgullosos de lo que hacemos, sino porque es ahí donde podemos llevar realmente la voz de Dios
para poner en práctica todo este conocimiento, porque, insisto, ¿verdad? No es solo para tenerlo, sino también para ponerlo a funcionar. Entonces, creo que estos bosquejos, ¿verdad?, que nos ha hecho hoy Monseñor son sumamente necesarios e importantes para ir replanteando cómo tener esa visión integral del hermano, de quiénes somos nosotros, de cuál es la misión que Dios pone en nuestras manos y de cómo la vamos a ir materializando. Pienso que tal vez de hoy en 8, que es la última sesión, terminamos este curso, que para mí ha sido pues, muy contento porque he tratado de actualizarme en toda esta situación y gracias a ustedes, espero que terminemos con broche de oro. Y que vean ustedes la importancia de la formación. Nuestra fe es riquísima, nuestra fe es maravillosa, ¿verdad? Yo diría que nuestra fe nunca la podemos agotar en conocimiento, en vivencia. ¿Por qué? Porque la fe es Cristo y Cristo nadie lo agota. Cristo es Dios, nadie lo agota, pero sí podemos nosotros ir tratando de tomar criterios, actitudes que nos dejó en el camino del Evangelio. Y para eso estamos llamados a que ir conformando, ir creciendo, ¿verdad? Como San Francisco de Asís, ¿verdad? En Cristo Jesús. Así es que nos vemos de hoy en 8. Espero que todos estén presentes para decir, como decía Fanny, terminar con broche de oro y pues ojalá que todos participen en esa rifita, ¿verdad? Dios les pague y que les va a dar ahora entonces la bendición porque ya hemos rezado, ¿verdad? La oración del Papa al finalizar esta encíclica. Que el Señor esté con ustedes, que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor les muestre su rostro y les conceda su favor, que el Señor les dé el amor y la paz, y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y los acompañe siempre. Que pasen muy buen día, muy buen fin de semana y que el Señor nos acompañe siempre.